Nació en Aosta, 1033 o 1034, conocido también como Anselmo de Aosta, por el lugar donde nació, o Anselmo de Bec. Nace bajo el nombre de Anselmo de Candía y Ginebra, en Aosta, ciudad de la Lombardía, en 1033. Ostentante de la herencia de un linaje noble del Piemonte de Casa de Candía. Era hijo de Gordulfo de Candía, vizconde de Labrece y Bugay, y la princesa Ennemberga de Ginebra, pariente de Otto y de Saboya. Su vida de joven, con todo, se puede asegurar de la primera infancia de Anselmo, transcurriría en completa normalidad. El hecho de que desde muy pequeño mostrara inquietudes religiosas se debería a gran parte al trato continuo con su madre, quien le habría acercado a sus valores y prácticas religiosas. Por otro lado, no era raro que hijos de nobles vieran la vida monástica como una vida solicitada para perpetuar el renombre de la familia. Lo cierto es que Anselmo deseaba el ingreso al monacato benedictino desde los 15 años, época en la que se describe como piadoso y estudioso. A esta idílica etapa de su vida sucede una juventud disipada que lo conduce a un conflicto con su padre. Lo cual provoca el abandono de su casa. Después de algunos estudios preliminares sobre retórica y latín realizados en las ciudades de Borgoña, Avranches y finalmente en Bec, la fama de Lanfranco lo atrae a la orden benedictina, aunque al principio, según confesión propia, se sintiera indeciso ante el renombre de este monje al que Anselmo consideraba como un obstáculo en el desarrollo de sus propias posibilidades para hacerse de una carrera eclesiástica. Corría el año 1060, cuando una vez aclaradas sus motivaciones, ingresa al monasterio. Pese a sus temores iniciales, la carrera de Anselmo ganó fama de manera vertiginosa, pues en 1063 sucedió a Lanfranco en el priorato de Bec, en Normandía, al ser este elegido abad. Esta será la tónica de toda su vida. Posteriormente le sucede como abad, 1078, y finalmente como arzobispo de Canterbury, 1093, donde finalmente muere en 1109. ¿Quién fue? Fue un monje benedictino que fungió como arzobispo de Canterbury durante el periodo 1093 y 1109. Destacó como teólogo y filósofo escolástico, doctor de la Iglesia. Como teólogo fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María, y como filósofo se le recuerda, además por su célebre argumento ontológico, por ser padre de la escolástica. Fue canonizado en 1494 y proclamado doctor de la Iglesia en 1720. Teólogo y filósofo medieval, representante de la escolástica temprana, Anselmo afirmaba que la fe debe preceder al conocimiento. Es preciso creer para comprender. Vivió en la época medieval, por lo cual era muy común y estaba muy arraigada la creencia de Dios. Filósofo y teólogo italiano, San Anselmo tuvo como máxima aspiración armonizar fe y razón, para lo cual parte siempre de la fe. Su lema fue Credo ut intelligam, creo con el fin de entender. Se distingue por sus aportes racionales para demostrar la existencia de Dios. Su formación agustiniana, común en el medioevo, le acercará a su intuición filosófica más característica, la búsqueda del entendimiento racional de aquello que, por la fe, ha sido revelado. En el sentir de Anselmo, no se trata de remover el misterio de los dogmas, ni de desacralizarlos. Tampoco significa un vano intento de comprenderlos en su profundidad, sino tratar de entenderlos, en la medida en que esto es posible al ser humano. El dato primario del entendimiento humano, al menos para el tipo de verdades más sublimes, es el dato de la fe. Esta actitud provoca que en varios de sus textos las preguntas fundamentales queden sin respuesta según él. La fe ya será la encargada de dárselas.
Las expresiones a posteriori, que en latín significa posterior a, y a priori, que en latín es previo a, se utilizan para distinguir entre dos tipos de conocimiento. El conocimiento a priori es aquel que, en algún sentido importante, es independiente de la experiencia, mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que, en algún sentido importante, depende de la experiencia. Por ejemplo, el conocimiento de que no todos los cisnes son blancos es un caso de conocimiento a posteriori, pues se requirió de la observación de cisnes negros para afirmar lo establecido. Los juicios a posteriori se verifican recurriendo a la experiencia. Son juicios empíricos, se refieren a hechos. Tienen una validez particular y contingente. En cambio, el conocimiento de que ningún soltero es casado no requiere de ninguna investigación para ser establecido como verdadero, por lo que es un caso de conocimiento a priori. Parece razonable afirmar que todo el mundo sabe que eso es cierto, incluso diríamos que es obvio. Está claro que no viene de haber preguntado a cada soltero si es casado, más bien parece que basta con comprender el significado de los términos involucrados para convencerse de que la proposición es verdadera. Esta proposición es un ejemplo de lo que llama una proposición analítica, es decir, una proposición cuya verdad descansa sobre el significado de los términos involucrados, y no sobre cómo sea el mundo. Otros ejemplos de proposiciones analíticas podrían ser todas las nubes son nubes, si llueve, entonces llueve, y esta manzana es roja o no lo es. Al parecer, cuando se trata de proposiciones analíticas, nuestra justificación para creer en ellas es a priori. Esto no quiere decir, por supuesto, que nuestro conocimiento de su verdad sea completamente independiente de la experiencia, pues el significado de cada término se aprende empíricamente. Pero una vez entendidos los términos, la justificación de la verdad de las proposiciones no parece depender de la experiencia, es decir, de cómo sea el mundo. Por lo cual, a posteriori es la gradualidad de las perfecciones. Hay muchas cosas en el mundo, unas más perfectas que otras, o sea, que más perfectas es igual a más buenas. Pero ninguna es completamente perfecta. Solo puede existir un ser completamente bueno y perfecto, y es Dios. Sale el famoso argumento ontológico que deduce la existencia de un ser supremo. Este es el proceso que San Anselmo nos explica. Todos tienen alguna noción de él, lo conocen. Saben que es un ser mayor que no se podría pensar en uno mejor o más grande que él. Tienes que imaginarte el concepto de un ser perfecto. Debe de existir. ¿Por qué? Porque si no existe, no es perfecto. San Anselmo decía que es mejor existir a no hacerlo, llegando a la conclusión que Dios sí existe. Esta argumentación fue revolucionada en sus épocas, pues no veían fallas ante tal explicación. ¿Qué es la escolástica? Es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en especial entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XV. Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que cogió en su seno corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino también que se formó por árabes y judaicas. Esto incentivó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar grandes sistemas sin contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica clásica. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una excesiva dependencia del argumento de autoridad, un descuido de las ciencias y el empirismo. La escolástica también es un método de trabajo intelectual. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad y la enseñanza podía limitarse
en principio a la reiteración de los textos clásicos y sobre todo de la Biblia, que es la principal fuente de conocimiento. A pesar de ello, la escolástica incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y un estructurado esquema del discurso. El argumento ontológico de Anselmo fue tan controversial que dio paso a múltiples reformulaciones, o usado como base para la generación de nuevas ideas de varios filósofos de la misma época, como de San Buenaventura y de Duns Scotus. Y también hubo opositores que quisieron desmentir su argumentación, Gaunillo, quien fue el principal, y Santo Tomás. Asimismo, en la modernidad siguieron retomando esta argumentación, para así crear múltiples argumentos ontológicos desde cada autor. Por mencionar algunos, son Descartes, Malembrache, Leibniz y Hegel, quienes formularon sus propios, e igualmente hubo opositores como Locke, Hume y Kant. Lo que sí queda claro es que San Anselmo de Canterbury fue un personaje que influyó en los pensamientos religiosos de su época y de siglos después. Hasta la fecha sigue siendo recordado.